Hola, bienvenidos a la unidad 2, que son los conceptos clave para empezar a entender la economía. En este caso, el mercado de bienes. Si bien durante la primera sesión estuvimos viendo las diferentes escuelas de pensamiento en el seno de la economía, en el devenir de los tiempos, en este caso ya nos toca empezar a introducirnos en el mundo de los conceptos. Y en este caso, el mercado de bienes será el primer concepto que vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a empezar es a simplificar un poco la economía. La economía tiene muchas complejidades, pero vamos a simplificarlo. Y lo simplificaremos a través del ciclo, de un ciclo de renta, del flujo circular de la renta. Y entonces, para calcular la producción vamos a suponer tres agentes principales, ninguno más. En la realidad hay muchos más, pero para empezar, tres. Por una parte, las familias, que deciden cuánto quieren consumir y cuánto quieren trabajar. Son dueños de los factores de producción y se ofrecen a las empresas. ¿Cuál es el factor de producción? Tu propio trabajo, tus propias horas de trabajo. Y aquello que tú sabes hacer. Ya sea desde el plano físico, es decir, producir algo con tus propias manos, con una máquina, con un conocimiento que tú tienes, o a través de un servicio que tú ofreces. Por otra parte, tenemos otro agente que son las empresas. Las empresas pagan a las familias a cambio de usar sus factores productivos y ofrecen sus bienes y servicios a las familias. Démonos cuenta, una persona que, por ejemplo, trabaja en una fábrica de automóviles, cuando produce un automóvil, puede comprar ese automóvil. Entonces la empresa también le puede vender al propio trabajador un automóvil. Y por otra parte, tenemos el sector público, las entidades públicas, es decir, cualquier administración pública. Ofrecen ayudas públicas, servicios a familias y empresas a cambio del pago de impuestos. Entonces, claro, estamos hablando que en este caso recibe impuestos de ambas partes, tanto de las familias como de las empresas. Si lo vemos en este gráfico, podemos verlo de una forma más clara. Por una parte, tenemos un ciclo que va desde las familias a las empresas, que puede ser el dinero que pagan a cambio de productos y servicios. Yo voy a una empresa, a una tienda, a un establecimiento y a cambio de dinero me puedo llevar un producto o servicio que ellos ofrecen. Por otro lado, tenemos otro ciclo, que es el que pagan las empresas a las familias. Yo, como miembro de una familia, como una persona, voy a trabajar a una empresa y a cambio me pagan un salario. Ambos pagan impuestos al gobierno, a las administraciones públicas. Cualquier tipo de impuesto. Puede ser un impuesto directo, como puede ser el impuesto sobre la renta de las personas físicas, o puede ser un impuesto indirecto, como puede ser el IVA. O puede ser cualquier tasa que estemos pagando pues, a un ayuntamiento, ya sea por aguas, basuras, etc. Y a cambio de ello, el sector público da prestaciones públicas y servicios a las familias y a las empresas. Ya pueden ser subvenciones o servicios públicos como, por ejemplo, el transporte público, o la limpieza de las calles o la iluminación de las mismas. Como veis, todos los agentes interactúan entre ellos. No hay en este ejemplo un agente que esté fuera del sistema o que no se esté interrelacionando con el sistema. Y los roles de cada uno pues están bastante bien fijados. Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, cada uno sabe cuándo tiene que recibir remuneración y cada uno sabe cuándo tiene que ofrecer remuneración u ofrecer algo a cambio de una remuneración recibida, ya sea en forma de impuestos
o ya sea en forma de compraventa de productos y servicios, o ya sea en concepto de pago de salarios. Y claro, todo esto se traduce en diferentes indicadores. Lo que hemos visto en el ciclo circular de la renta, en el flujo circular, luego también tenemos que verlo a través de indicadores. Y son simplemente termómetros que nos permiten medir cuál es la situación de la economía. Y podemos estar hablando de la producción, del empleo, de los precios, la contabilidad nacional, que ya estaríamos hablando sobre todo a niveles muy macro. Y claro, faltan cosas. Últimamente, durante los últimos años, se han ido incluyendo diferentes indicadores que estaban ya considerados de una forma menos oficial, más oficiosa, pero que ahora ya se empiezan a ver. Temas de las emisiones CO2, temas del cambio climático o, por ejemplo, los efectos del coronavirus se empiezan a tener en cuenta a la hora de analizar qué ha pasado con la producción, qué ha pasado con el empleo. Es más, no se realizan lecturas planas a la hora de decir que el desempleo ha subido, sino que se busca el saber por qué ha subido. O no se realizan medidas planas a la hora de decir que la agricultura pues, ha visto disminuido su precio o su peso, por ejemplo, en la economía, no el precio, sino el peso en la economía. Puede haber diferentes factores. Puede haber diferentes factores, por ejemplo, el cambio climático o las emisiones CO2. No se miden propiamente dichas en el seno de la economía, pero se tienen en cuenta. Uno de los grandes fallos de los indicadores más clásicos, como la producción, el empleo, los precios, la contabilidad nacional, es que prácticamente te ofrecen el resultado final, que es el número, pero no te habla de los porqués. Y es una de las grandes críticas que tienen estos indicadores que hemos dicho. Por eso, cuando decimos que faltan cosas, el efecto de la pandemia, emisiones CO2 o cambio climático, es porque muchas veces no nos podemos quedar solo con el propio número. Tenemos que ver qué hay detrás de ese número. ¿Qué factores son los que inciden que ese número sea el que es y no otro? Y entonces en indicadores nos movemos muchas veces a través de, por una parte, macromagnitudes. Son hechos y aspectos determinantes de una economía. Por ejemplo, el Producto Interior Bruto es una magnitud. La inflación es una macromagnitud también. Por otro lado, las tasas. Simplemente medimos cantidad de frecuencia de un fenómeno o grupo de números. Un cambio proporcional de una magnitud. ¿Cuál es la tasa de paro? Por ejemplo. Y los índices. Generalmente son referencias del valor de un indicador. Se fija un año cero y se va viendo cuál ha sido su variación. Para entenderlo mejor, podemos ver algunos de los ejemplos que tenemos a continuación. Si vamos a la producción, su máximo exponente siempre ha sido el Producto Interior Bruto. Es un número claro que, por una parte, nos habla de los bienes y servicios finales. Nunca se incluyen los intermedios, siempre se habla de producto final. Nunca hablamos de la producción de un tornillo, una rueda y una palanca de cambios. Hablamos de la producción del coche. Y la producción del coche incluye ya ello mismo, los tornillos que le hacen falta, la palanca de cambios, el volante y cualquier componente. Entonces, con eso lo que evitamos es duplicar el contar ese volante. Si producimos un volante para producir un coche, no vamos a contar primero el volante
y luego el volante dentro del coche. No, contaremos el coche que ya incluye el volante, por decirlo de una manera. Luego también el Producto Interior Bruto tiene una característica. Es el producto que se produce dentro de las fronteras de una economía. Da igual si lo produce una empresa extranjera o una empresa local, pero tiene que ser dentro de unas fronteras, por eso es interior. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fábrica aquí, lo que producimos aquí es parte del Producto Interior Bruto de aquí. En cambio, si tenemos una fábrica en un país de Oriente, sería lo que producimos parte del Producto Interior de aquel país de Oriente, no del nuestro. Por eso, interior siempre marca la territorialidad o estar dentro de unas fronteras, nunca la nacionalidad. Y luego estarían valorados a precios de mercado en un determinado periodo. Entonces, claro, ¿qué tipo de indicador sería el Producto Interior Bruto? ¿Una macromagnitud, una tasa o un índice? Al estar en precios de mercado, al no estar, digamos, traducido a un porcentaje o a una base inicial, estaríamos hablando de una macromagnitud. Para que lo tengamos más claro, podemos ver este modelo simplificado. Imaginémonos tres supuestos. El primero es que no hay sector público. Lo que hemos visto en el flujo circular de la economía, pues imaginémonos que ese sector público no existe. Segundo, imaginemos que la economía está cerrada. No tenemos intercambios con otros países. Y tercero, no hay relaciones entre las empresas, no hay compraventa entre ellas. Entonces, vamos a calcular el Producto Interior Bruto en este caso. Este es un caso extremo, este es un caso prácticamente inexistente a día de hoy, pero que nos vale para poder ver y visualizar el Producto Interior Bruto. Entonces, el flujo circular de la renta sería el gasto de la familia, que sería el Producto Interior Bruto, y la producción de la empresa, que sería el Producto Interior Bruto. Es decir, suponemos que las familias no ahorran, suponemos que las familias consumen a través del dinero que ellos han ganado. Y suponemos que las empresas producen exactamente lo mismo que las familias consumen, con lo cual no hay excedente de producción. Entonces no hay ni ahorro ni excedente de producción. Tenéis también aquí un enlace de Khan Academy donde podéis ver también cualquier tipo de contenido adicional en caso de que tengáis mayor curiosidad. Pero estamos hablando de un modelo muy simplificado, un modelo que a día de hoy, lógicamente, es muy difícil que exista, por no decir imposible, pero que nos sirve bien a las claras para poder ver una expresión muy simplificada del Producto Interior Bruto. Y claro, hay tres métodos de calcular el Producto Interior Bruto. Por una parte es el valor de los bienes y servicios finales, es decir, lo que antes decíamos del coche. No contamos por un lado el volante y las ruedas y por otro lado el coche con el volante y con las ruedas, sino que ya directamente contamos el coche donde ya incluimos el volante, las ruedas, etc. También podemos hacerlo a través del valor añadido y también podemos hacerlo a través de la suma de las rentas de las personas. Suponiendo lo que antes hemos dicho, que la economía es cerrada, que no hay relación entre empresas y que no hay sector público. Y entonces imaginemos este ejemplo. Tenemos una empresa A que produce acero y necesita máquinas y trabajadores. Los sueldos que les pagan a los trabajadores en la empresa A corresponden a 80. Vende lo que produce a un precio de 100, con lo cual su beneficio es 20 o
100 menos 80 igual a 20. Ese es el beneficio que se quedan. Y ese acero lo compra la empresa B. Entonces, la empresa B, por un lado, ¿qué es lo que tiene? Empleados a quienes paga 70. Más luego el acero, que vale 100. Con lo cual, los gastos de esta empresa son de 170. Y aquello que haya hecho con el acero, pueden ser azadas, martillos, lo que quiera, lo vende a 210. Con lo cual, los ingresos 210 menos los gastos, 170 en este caso, serían un beneficio de 40. Entonces, a través de este ejemplo se puede ver cómo las empresas no tienen relación entre sí, no son una dueña de la otra, pero se empiezan a interrelacionar. Aquí ya empezamos a abrir un poco el flujo circular de la renta previo. Y entonces, fijaros, hay una forma que es el método de los bienes y servicios finales. Solo tiene en cuenta el valor de los bienes y servicios finales producidos. Démonos cuenta, tenemos una empresa que producía acero, pero teníamos una empresa B que producía lo que hemos dicho, pues azadas, martillos, el producto final. Es como si hablásemos del ejemplo anterior del coche. No cuento el volante, cuento el coche. Con lo cual, no cuento el acero, cuento pues, el martillo, la azada o lo que toque. Aquello que la empresa B ha hecho con el acero. Con lo cual, el Producto Interior Bruto es el acero. El martillo de acero o el martillo o azada o lo que sea de acero. El acero ha sido la materia prima para conseguir el martillo. La segunda es el valor añadido, que es el valor de lo producido menos los inputs utilizados. En la empresa A no tiene ningún input utilizado. Ha utilizado acero, ha hecho acero, pero no hay nada que haya introducido, digamos, en el método de producción. No estamos hablando de carbón o no estamos hablando de gas natural para fundirlo, etc. Suponemos que ha creado el acero. Y la empresa B utiliza el acero. Con lo cual, tendríamos que ver que por una parte tenemos los martillos de acero que ha hecho, pero le tenemos que restar el acero. Serían 110. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Que el valor añadido de toda la economía es el valor añadido de la empresa A más el valor añadido de la empresa B. Daría la misma cifra, 210. Y el tercer método es la suma de las rentas. Sumamos por una parte las rentas de trabajo, que son los sueldos que han recibido en las dos empresas. La empresa A, los trabajadores recibían una remuneración de 80 y en la empresa B recibían una remuneración de 70. Y eso son 150. Y por otro lado, lo pagado por el capital, o dicho de otra forma, los beneficios que obtenía cada una de las empresas. En la empresa A recibían un beneficio de 20 y en la empresa B recibían un beneficio de 40. 150, que eran los sueldos de la empresa A y de la empresa B, más 60, que eran los beneficios de la empresa A más la empresa B, dan también un total de 210. Con lo cual, en las tres maneras, el resultado tiene que ser el mismo. Recapitulamos de nuevo, antes de seguir. Tenemos esta empresa, que es la A, que produce acero. Tenemos esta empresa, que es la B, que produce cualquier producto derivado del acero. Un martillo, una azada, lo que nosotros queramos. Con lo cual, el primer cálculo es el del producto final, el martillo o la azada, que son 210. Solo la empresa B tiene el producto final. La empresa A
ha producido acero, que es un producto intermedio. Con lo cual estamos hablando de bienes y servicios finales. Solo cuenta la empresa B. En el valor añadido, lo que contamos es el producto final de cada una de ellas, restándole el input utilizado. La empresa A, su producto final es el acero, 100. La empresa B, su producto final es la azada, sí, pero le tenemos que restar el acero. Con lo cual, su valor añadido es de 110. Con lo cual, el valor añadido en toda la economía es de 210. Y la tercera son las rentas, que es lo que por una parte ha ido en materia de sueldos y salarios tanto en la empresa A como en la empresa B, y lo que por otro lado ha ido en materia de beneficios tanto en la empresa A como en la empresa B. Y en la suma de ambos estamos teniendo el Producto Interior Bruto. Podemos realizar esto con otros productos, pues por ejemplo el trigo, la harina y el pan. El bien final es el pan, al por menor, que es el que compramos en las panaderías. El trigo es aquello que conseguimos en las huertas, en los trigales. La harina es la manipulación que hacemos del trigo. Y el pan al por mayor es lo que hacen en los grandes obradores. El bien final es la panadería, o sea, lo que ofrece la panadería, y es cuando nosotros pues bajamos a nuestra panadería habitual y compramos esa barra de pan que luego consumimos a diario. Y podríamos calcular de las tres maneras que hemos visto anteriormente. Tanto por valor de rentas, como por costes de bienes intermedios, como por valores añadidos. Podríamos conseguir exactamente los mismos cálculos que hemos realizado antes. ¿Cuál es la diferencia? Pues que hemos introducido más actores en este juego. Antes solo teníamos la empresa A y la empresa B para producir un producto derivado del acero, lo que antes decíamos que era el martillo o la azada. Ahora introducimos el pan y hablamos de trigo, hablamos de la manipulación del trigo para convertirlo en harina y hablamos de la manipulación de esa harina para convertirlo en muchísimas barras de pan que producen en un obrador. El bien final es el que nos llega a nosotros en nuestra panadería. Y tenemos que diferenciar entre la valoración nominal y la valoración real. El Producto Interior Bruto, como tal, no es de lectura única. Podemos hacer dos tipos de lectura. El Producto Interior Bruto nominal, o llamado también a precios corrientes, que es cuando tenemos el precio de referencia actual. Y el Producto Interior Bruto real es precios constantes, es decir, escogemos un año de referencia y congelamos esos precios para calcular, digamos, el valor de ese producto, el valor real de ese producto. Esto suele valer también para empezar a medir la variación de precios y sus efectos sobre el Producto Interior Bruto. Muchas veces podemos estar leyendo y también escuchando expresiones como en los precios de aquella época esto valía X. En los precios de aquella época. Es algo que se puede llegar a escuchar mucho, pues sobre todo a personas, digamos, de cierta edad, ¿no? O en aquella época esto valía tanto. El producto, una barra de pan.
Hace unos años pues podía valer pues una barra entera de pan 0,50. Ahora mismo se puede estar acercando a 1 euro, por decir un ejemplo. Por ejemplo, cuando medimos a precios de ahora que la barra de pan valga 1 euro, estamos hablando de precios corrientes. Si rememoramos aquellas épocas de cuando valía medio euro, 0,50, estaríamos hablando de esos precios constantes. Podríamos hacer el Producto Interior Bruto, su cálculo, en precios constantes y así veríamos cuánta diferencia hay con respecto al punto inflacionario que existe, es decir, esa variación de precios. Hablaremos de la inflación más tarde. Y aquí tenéis un ejemplo. Una cantidad de 10, un precio de 10.000 y el Producto Interior Bruto nominal sería de 100.000 y el Producto Interior Bruto real sería de 100.000. Si vamos al 2012, por ejemplo, una cantidad de 12, un precio de 12.000. El nominal sería 144.000, que sería 12 por 12.000. Pero el real sería 12 por el precio del 2011, que es nuestro año de referencia. Entonces sería 120.000. El real siempre te toma de referencia un precio determinado. En este caso estamos considerando que ese precio cero o ese año cero es el 2011. Con lo cual vamos a calcular el real siempre sobre ese precio. La cantidad será la del año correspondiente. En el 2013 la cantidad será 13, la que le corresponde al 2013, pero si vamos al precio nominal será 13 por 13.000, que son el precio que tiene en estos momentos ese producto. Pero si queremos calcular el real, tendremos que calcularlo en precios del 2011. 13 por 10.000, 130.000. Y así veremos las diferencias y los cambios que ha habido en precios. Y este es un ejemplo de la valoración nominal versus la real. Y aquí podemos ir viendo pues también los efectos de la variación de precios, tanto si ha habido inflación como si ha habido deflación, de lo cual hablaremos más adelante. Y claro, todos estos indicadores nos dan una imagen de la economía. Por una parte en volumen o tamaño, y por otra parte en la capacidad total de generar bienes y servicios. El Producto Interior Bruto nos permite a vista de pájaro ver más o menos cuáles son los mayores productores mundiales. En esta tabla pues tenéis un ranking, por ejemplo, y en ese ranking podéis ir viendo quién es el mayor productor mundial, qué variaciones hay de año a año. Por ejemplo, antes de la pandemia, Estados Unidos era con diferencia el mayor productor mundial. El segundo mayor productor mundial era China, calificándolo en su Producto Interior Bruto, productores como Producto Interior Bruto. Podemos ver, por ejemplo, la variación del Reino Unido, podemos ver, por ejemplo, la variación de España y así de cualquier país de referencia que nosotros queramos comparar. Y veremos cuáles son los mayores productores mundiales, independientemente de lo que produzcan, porque el Producto Interior Bruto, una de las particularidades que tiene es que mide el resultado final, no mide qué se ha producido. No mide si lo que se han producido son barras de pan, aviones, armas o barcos. No se ve para nada qué es lo que se ha producido, se ve el resultado final de ese Producto Interior Bruto. Y siempre tenemos que tener cuidado a la hora de medir el Producto Interior Bruto. Cuando obtengamos los datos tenemos que saber si son reales o son nominales, que generalmente vienen indicados. Si la recopilación de datos de la fuente que nosotros utilicemos para descargarnos los datos de Producto Interior Bruto tiene la trazabilidad bien hecha, nos va a decir si es un dato real o un dato nominal. Pero es de vital importancia para no cometer errores. Y así podremos comparar
economías entre sí mismas, podremos ver la evolución de una economía, podremos realizar incluso estimaciones de futuro viendo las tendencias seguidas durante los últimos años. Y son estimaciones, no son certezas. Si la economía nos ha demostrado algo, es que es imposible tener una certeza. Sobre todo en tiempos de coronavirus, vimos cómo lo que antes era blanco luego llegó a ser negro, luego gris y luego no sabemos qué color fue. Y cualquier situación, digamos, medianamente inestable, genera unos efectos totalmente volátiles en la economía. Y entonces, claro, otro indicador que tenemos es el Producto Interior Bruto per cápita, que es una media. Es una media que simplemente lo que hacemos es dividir el Producto Interior Bruto entre la población del país. Nos da una pista sobre la evolución del Producto Interior Bruto con respecto a su población, pero no es un método útil para medir el reparto de la riqueza. Para eso necesitaríamos otro tipo de indicadores, como puede ser el índice Gini, que nos permitiría conocer si es una renta que está equitativamente repartida o hay altos niveles de concentración de renta en colectivos, digamos, de población muy reducidos. Pero sí que nos permite más o menos tener una estimación de cuál es la renta media en base estadística. Aquí, por ejemplo, podemos ver que desde luego, pues, Mónaco o Liechtenstein pues tienen rentas medias muy superiores al conjunto de países que estamos comparando. Pero claro, tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Por una parte, la concentración de la riqueza en Mónaco pues puede llegar a ser muy alta en unas pocas familias y su población no es tan alta como otros lugares que estamos comentando en esta tabla que tenemos a continuación. Con lo cual, eso también afecta. Como muestra es un botón. Si ahora mismo contactásemos a una persona normal y corriente que vive en Mónaco, que no pertenece a ningún tipo de realeza o ningún tipo de riqueza conocida, y le preguntásemos si al año su renta per cápita es de 150.000 euros, ¿qué nos contestaría? Probablemente nos diría que están debajo de esas cifras. En cambio, si contactásemos con algún miembro de la realeza de Mónaco, pues si fueran sinceros ya nos dirían que estarían ganando muy por encima. Por eso decimos que no es una aproximación, es una pista de la producción del país con respecto a su población, pero no es una aproximación realmente clara para decir específicamente cuál es el reparto de riqueza en el país. Para eso, como hemos dicho hace 1 o 2 minutos, estaríamos hablando directamente del índice Gini, entre otros índices, como para poder saber si ese reparto de renta es equitativo o es concentrado. Y también podemos analizar el interior del Producto Interior Bruto para ver qué tipo de bienes y servicios se producen en un país. Pero esto ya sería un análisis en segunda capa. Como ya he dicho, inicialmente el Producto Interior Bruto es un número final, una cifra final de billones, millones, lo que queramos. Pero luego podemos especificar un poco más y podemos decir, por ejemplo, qué peso tienen pues el comercio, la minería, la agricultura, pero volvemos a tener un problema parecido al que hemos dicho antes. Dentro de, por ejemplo, la minería, todavía con estos datos
así, presentados de esta manera, no sabemos hasta qué punto esta minería es una minería de uranio, de carbón, de acero, no sabemos. Entonces, directamente tenemos que fijar ese tipo de limitaciones del Producto Interior Bruto. No sabemos exactamente cuál es el tipo de minería que se hace, y lo mismo pasa con el transporte. En el transporte no nos hablan de cuánto es el transporte aéreo, no sabemos si es un transporte aéreo militar, un transporte aéreo civil, un transporte marítimo militar, civil, pesca, no sabemos qué es. Entonces, tenemos los números gruesos, pero no tenemos los números más ajustados a la realidad. El Producto Interior Bruto generalmente se queda en las generalidades, no se queda en el detalle tan específico, que se puede conseguir. Está claro que se puede conseguir, pero por lo general, cuando estamos midiendo las macromagnitudes, no nos quedamos tanto en el detalle, sino nos quedamos con la foto final. Sí nos puede ayudar, por ejemplo, a saber los sectores que aportan más a una economía, turismo, construcción, pero vemos que son grandes títulos. Dentro de salud, por ejemplo, no sabemos hasta qué punto puede ser pediatría, hasta qué punto puede ser cirugía, hasta qué punto puede ser temas más estéticos, higiene bucal. No sabemos dentro de salud exactamente cuál puede llegar a ser, que podemos saberlo, pero nos quedamos, volvemos a decir, con la foto final. Y vale para saber más o menos cuáles son los sectores más importantes de un país. En el caso de España, por ejemplo, pues como podéis ver, el turismo y la construcción siguen teniendo un peso muy fuerte. Pese a que la construcción pues tuvo un gran golpe allá por el 2008 en adelante, pero sí que podemos ver que sigue teniendo peso. Tanto de forma directa como de forma indirecta, generando trabajo para otros sectores. Por ejemplo, la construcción y la industria están muy unidas. Y están muy unidas en el sentido de que para la construcción hace falta muchos bienes industriales y muchos productos industriales. Con lo cual, por una parte, genera un Producto Interior Bruto directo, pero por otra parte también genera un Producto Interior Bruto indirecto, porque va alimentando a otros sectores que tienen que producir para ellos. Y es un indicador para mostrarnos las series temporales, para ver una economía y su crecimiento o decrecimiento, para ver su evolución. Y a partir de las series temporales es cuando podemos realizar cualquier tipo de estimación. Ver las tendencias, calcular las tasas de crecimiento y así poder estimar si hay un crecimiento real o no. Cuando muchas veces nos dicen frases tan generales como la economía va bien, ¿en qué nos basamos? ¿En qué se basan para decir que la economía va bien? Pues necesitaríamos tener unas series temporales que nos permitieran también realizar esa medición. ¿Y cuándo decimos que la economía va bien? Por un buen año no podemos decir que la economía va bien. Es necesario que haya una tendencia. Es necesario que haya una tendencia continuada. Como mínimo de 2 a 3 años consecutivos de crecimiento. Hay quien apoya que con 2 años y un crecimiento del 2% en cada uno de los años, pues podemos estar considerando que ya hay visos de hablar de crecimiento. Hay quien este estándar lo tiene, digamos, más amplificado, 3 años, con tasas superiores al 2%, al 3%. Pero bueno, lo que está claro
independientemente de cuál sea el elemento de medición o la vara de medir para determinar que hay crecimiento, independientemente de esto, lo que queda claro es que estamos hablando de que tiene que haber una tendencia continuada de crecimiento. No puede ser, dicho de una forma prosaica, flor de un día. Y podemos hacer mapas para ver qué países han ido creciendo, qué países han ido decreciendo, porque cuando hay un decrecimiento, cuando el crecimiento es negativo, podemos estar hablando de que puede haber incluso una crisis en el país. Y es algo que sucedió, por ejemplo, en el 2020 a causa del coronavirus, donde el mundo se detuvo. El mundo, excepto Asia y China, que se convirtieron junto con otros países, pero principalmente Asia y China, las fábricas del mundo. Para todos aquellos bienes donde todo el mundo se había quedado paralizado a causa de la pandemia. Recordemos que durante la pandemia prácticamente todo el mundo desarrollado y gran parte del mundo, digamos, no desarrollado, tuvo confinamientos en casa, tuvo actividades económicas que se detuvieron y prácticamente la economía se congeló. En el caso del Estado español, por ejemplo, podemos recordar que muchos de nosotros permanecimos en casa y las actividades se detuvieron, salvo aquellas que eran consideradas actividades indispensables. Entonces, lógicamente, el Producto Interior Bruto tuvo una caída. Ya tenía una caída porque las ventas de muchos productos y servicios habían caído a causa de la pandemia, pero también esa caída porque la producción también cayó. Por una parte porque no había ventas, por otra parte porque había unas situaciones de confinamiento que requerían el paralizar la producción. En ocasiones de forma voluntaria, pero en gran parte de ocasiones también de forma, digamos, coactiva a través de decretos donde se instaba a las empresas a parar su producción y a confinar a sus trabajadores en casa para evitar cualquier propagación masiva del virus. Independientemente de luego los resultados que cada una de estas medidas pudiera tener. Y cuando hablamos de producción, pues tenemos que leer los indicadores económicos de manera crítica. El Producto Interior Bruto no nos dice si estamos produciendo tanques o si ha habido un desastre natural o qué ha habido. Muchas veces tenemos crecimientos o decrecimientos de producción por diferentes motivos. A no ser que los motivos sean muy explícitos, por ejemplo, cuando hay una guerra y el Producto Interior Bruto de un país cae seguramente y lógicamente porque están en guerra. Están en guerra, con lo cual puede que gran parte de su aparato productivo haya caído. Pero lo que vemos muchas veces es el número final. Y entonces tenemos que apoyar muchas veces estos números con lo que realmente ha sucedido. Y es uno de los grandes problemas de muchos indicadores económicos. Hay que saber tanto lo que nos dicen como lo que no nos dicen. En el caso de una guerra es algo muy explícito. Pero en el caso de temas que tal vez no son tan claros, pues puede haber pues ciertas lecturas que es necesario hacer. Sería muy interesante saber, por ejemplo, por qué han crecido los países que han crecido en tiempos de la pandemia, como veíamos en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior. Pues lógicamente porque el resto de países se quedó paralizado y ellos todavía seguían produciendo
sin tener mayores medidas de confinamiento que las que aplicaban, pero teniendo en cuenta que su capacidad productiva era mucho mayor que la que tenían Europa y Estados Unidos en un momento de pandemia. Y cuidado, no podemos confundir el Producto Interior Bruto con el Producto Nacional Bruto. Y esto es algo que tenemos que tener claro. El Producto Nacional Bruto es lo que se produce por agentes de nuestro país, sea dentro de nuestras propias fronteras o sea en otro país. Y el Producto Interior Bruto es aquello que producen en nuestro país, independientemente de que sean extranjeros o locales quienes lo producen. Entonces tenemos que variar el discurso dependiendo de cuál sea el indicador que utilizamos. Entonces aquí tenéis las definiciones. El Producto Interior Bruto es en un país y el Producto Nacional Bruto es por un país, independientemente de que sea territorio nacional o extranjero. Y tenéis aquí la fórmula para calcularlo. El Producto Nacional Bruto es el Producto Interior Bruto menos las rentas que entran al país menos las rentas que salen del país. Si quisiéramos calcular el Producto Interior Bruto, no tenemos más que cambiar al otro lado las rentas que entran y las rentas que salen, que lógicamente cambiarían de signo. ¿Están relacionadas? Sí, pero no son lo mismo. Y tenemos dos ejercicios para poderlos hacer, que os los vamos a plantear más tarde, para que los hagáis ya directamente en la plataforma Moodle. Otro indicador muy utilizado es el empleo. Y entonces, el empleo, tenemos que estar hablando por una parte de una población de 16 años o más. No hay un límite fijo, hablando en términos económicos, por dos motivos. Uno, las edades de jubilación en los diferentes países son totalmente diferentes. Y dos, no hay jubilaciones obligatorias. Hay gente que puede seguir trabajando más allá de la edad de jubilación. En la población estamos hablando también de población activa y no activa. La activa es aquella que o está trabajando o está dispuesta a trabajar aunque no esté trabajando en estos momentos. La no activa es aquella que o ha dejado de trabajar y no tiene intención de volver a hacerlo o de momento no está trabajando, porque ha decidido realizar otro tipo de actividades, por ejemplo estudiar. Y dentro de la población activa tenemos ocupados y parados. Con lo cual, de aquí podemos extraer diferentes tasas. La tasa de actividad, la tasa de ocupación y la tasa de paro. Con lo cual, la población activa es la población ocupada más la población en paro. La población inactiva son aquellas que no tienen trabajo y no lo están buscando. Por ejemplo, no están dados de alta en Lanbide o en el Servicio Público de Empleo. La tasa de actividad sería la población activa entre la población mayor o igual de 16 años. Cuidado, no confundir con la población total. Muchas veces se confunde la tasa de actividad con la población activa entre la población total. Hay que tener mucho cuidado con este aspecto. Solo se divide entre la población mayor o igual de 16 años. Lo mismo ocupa con la tasa de ocupación, es decir, es la población ocupada entre la población mayor o igual de 16 años. Nunca entre la población total, sino mayor o igual de 16 años. Sean inactivos o activos, mayor o igual de 16 años. Y la tasa de paro es la población parada entre la población activa.
y se habla de la proporción de desocupación en relación a la población activa, es decir, quienes, aunque lo quieran, no tienen trabajo. El Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, nos ofrece este esquema. Y entre los parados y ocupados, pues hay diferentes tipos de categorías. Entre los ocupados hay asalariados, que pueden ser del sector público o del sector privado. Hay también aquellos que trabajan por cuenta propia, empleadores, empresarios sin asalariados. Entonces, claro, ¿qué diferencia hay entre los primeros y los segundos? Que los empleadores son aquellos que son empresarios, pero que encima luego también contratan a personas. En cambio, los empresarios sin asalariados pueden ser personas, digamos, que tienen empresas unipersonales, que solo ellos están trabajando. Y puede haber ocupados en otras situaciones, aquellos que la ley permite. Y los parados pueden haber estado entre los parados aquellos que buscan su primer empleo o aquellos que han trabajado antes y lamentablemente han perdido su trabajo. Y entre los estudiantes inactivos, pues los estudiantes, aquellas personas que realizan sus labores, ¿no? Lo que antes llamaban amas de casa, jubilados, retirados, cualquier tipo de pensión por invalidez, por discapacidades que no les permiten estar enganchados al mercado de trabajo. Y luego la población contada aparte es una población que puede estar trabajando o que no trabaja. Son situaciones excepcionales que quedarían en un limbo entre los activos y los inactivos. Y entonces sería algo equivalente a cuando en términos estadísticos incluyen la categoría de otros a la hora de medir algo. Pues estaríamos hablando de la población contada aparte. Y podemos ver, pues también que a través de los indicadores como el empleo se pueden realizar estimaciones, se pueden realizar análisis de evolución, se puede jugar también con series temporales. Y hay otra cosa que desde luego en este gráfico se puede observar y que no deberíamos de obviar. Aunque estemos hablando del mismo indicador, diferentes fuentes estadísticas pueden estar dando diferentes lecturas. Si INE y Eustat lo hubieran hecho de la misma manera, estarían obteniendo datos iguales. Pero su forma de medición, su metodología varía. Para eso es muy importante que cada vez que entremos a recopilar datos y a realizar cualquier tipo de medición, veamos cuál ha sido la metodología de recolección de datos, para ver si esa metodología encaja con lo que luego nosotros queremos analizar y los resultados que queremos mostrar. Esto es muy importante. Y en este caso, tanto INE como Eustat suelen mostrar notas metodológicas en la cual explican a detalle, por una parte, cuál ha sido el proceso de recopilación de esos datos y por otra parte, cuál ha sido el proceso de tratamiento de esos datos. Y claro, no debemos de quedarnos solo en los números, sino en lo que nos dicen y lo que nos dejan de decir. Porque cuando empezamos a ver el número de parados, el número de inactivos, jubilados, ocupados, también tenemos que realizar diferentes, digamos, análisis. Por ejemplo, según estos datos, y si rascamos para ver qué hay detrás de esos datos, el 15% de las personas empleadas está en situación de riesgo de pobreza. Y esto nos lleva también a los precios, porque el riesgo de pobreza va relacionado, por una parte, a la remuneración que podemos llegar a obtener o dejamos de obtener y a los precios vigentes en cada momento.
Y los precios también cuentan con sus propios indicadores y el más conocido, lógicamente, es la inflación, que es el crecimiento general y continuo de los precios de bienes y servicios en una economía. Y refleja también no solo si los precios han subido o no, sino también cuál es la situación de nuestro poder adquisitivo. Y para ello utilizamos índices. Para medir este tipo de variaciones en el precio utilizamos índices. Por una parte, el índice de precios al consumo. Y por otra parte, el deflactor del Producto Interior Bruto. Si vamos al índice de precios al consumo, se escoge una cesta de bienes y servicios de consumo habitual por una familia y se toma como representativa el consumo que podemos tener en pan, en comida, en ropa, en libros, en aquello que necesitamos para nuestro día a día, sea material escolar, sea ropa, cualquier cosa. Pero, cuidado, no se tienen en cuenta todos los bienes y servicios que están en la economía. Y entonces, la tasa de inflación, ¿cómo se calcula? El IPC de un año menos el IPC del año anterior dividido entre el IPC del año anterior. Por ejemplo, si quisiera medir la tasa de inflación del año 2021, sería el IPC del 2021 menos el IPC del 2020 y todo ello dividido entre el IPC del 2020 y multiplicado por 100 para obtener la tasa. Con eso tendríamos una tasa de crecimiento de precios que es igual a la tasa de crecimiento anual del IPC. Entonces, pues podemos calcular a través de este ejemplo cualquier tasa de inflación con el IPC. Es aplicar la fórmula que hemos visto en la página anterior en esta tabla. En ocasiones, la tasa de inflación puede ser negativa, con lo cual estaríamos hablando de deflación, no de inflación. Hay quien suele mencionar inflación negativa. Por lo general se utiliza el término deflación. Y también podemos utilizar el deflactor del Producto Interior Bruto. Y el deflactor se calcula y rescatamos los términos que hemos visto al inicio, el Producto Interior Bruto nominal entre el Producto Interior Bruto real, multiplicado por 100. Es decir, los precios actuales, el resultado de la producción a los precios actuales, entre el resultado de la producción a los precios del año de referencia que nosotros queremos medir. En este caso sería el año anterior. Y la tasa de inflación sería entonces el deflactor del año que queremos medir menos el deflactor del año anterior y todo ello entre el deflactor del año anterior. ¿Cuál es la diferencia entre medir el IPC y medir a través del deflactor del PIB? Pues la diferencia es que en el caso del índice de precios al consumo o IPC es una cesta de productos la que se tiene en cuenta, una cesta de referencia. En el caso del deflactor del Producto Interior Bruto se toma en cuenta todos los bienes y servicios que se han producido. Y se tiene en cuenta también cómo están ponderados los bienes y servicios en la producción total. No nos dejamos nada fuera. Da igual si producimos pan o si producimos barcos. El pan entra en nuestra cesta de consumo diario, un barco no. Pues el deflactor del Producto Interior Bruto, a la hora de medir la tasa de inflación, utiliza estos términos y utiliza todos los productos, toda la producción de un país para calcularlo. La cesta de productos del índice de precios al consumo
puede verse mucho más reflejada en la realidad del propio consumidor. Y en cambio el deflactor del Producto Interior Bruto se ve reflejada en la realidad del propio país. ¿Cómo afecta a un consumidor? Será importante en materia de índice de precios al consumo. ¿Cómo afecta a un país? Será importante en relación al deflactor del Producto Interior Bruto. Y aquí tenemos pues otro ejemplo que podemos calcular de la misma manera. Y vemos que, pese a que mantienen ciertas similitudes, no siempre siguen la misma tendencia. Y lógicamente el dato es totalmente diferente en el sentido de que en uno de los casos en el IPC se utiliza una cesta de productos, es decir, se utiliza una serie de productos. En cambio, en el caso del deflactor se utilizan los productos que se han utilizado en el IPC más el resto de productos que no se han utilizado y que se producen en la economía. Entonces, pues bueno, para tener mayor conocimiento, si es que queréis tener más conocimiento sobre el tema, pues podéis leer este artículo del blog Salmón, que son conceptos de economía y que relación hay entre el empleo y el Producto Interior Bruto, que es también un término que se trabajó mucho a través de un concepto que en macroeconomía es conocido como la curva de Phillips. Y es algo realmente interesante a la hora de poder unir esos dos casos. Tanto la inflación y el desempleo como el Producto Interior Bruto y el desempleo. Y claro, todo esto nos lleva a la contabilidad nacional. Y la contabilidad nacional, el objetivo es describir lo más relevante de la economía. Hemos hablado del Producto Interior Bruto como resultado final, como un número grosso. Hablemos de sus componentes. Hablemos de qué es lo que componen. Y no nos estamos refiriendo solo al tema de los sectores, no. Sino nos estamos refiriendo, por una parte, desde un punto de vista del producto del gasto realizado y por otro lado, desde el punto de vista del coste de las rentas. Si vemos el gasto realizado, podemos ver que el Producto Interior Bruto se divide entre el consumo, la inversión bruta privada, el gasto público y las exportaciones netas, que las exportaciones netas serían las exportaciones menos las importaciones. Si vamos desde un punto de vista del coste o de las rentas, el Producto Interior Bruto serían los sueldos y otras rentas de trabajo, los intereses, alquileres, otras rentas, los impuestos indirectos que estamos pagando, cualquier depreciación o amortización de cualquier maquinaria, que cuando compramos vale X, pero que luego también con el tiempo va perdiendo ese valor, ¿no? ¿Vale lo mismo un modelo de ordenador ahora que cuando salió hace un año? Pues lógicamente no. Pues esta depreciación o amortización también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y luego los beneficios. Nos vamos a centrar especialmente aquí, en esta parte de consumo, inversión, gasto y exportaciones netas. Si vamos al consumo, estamos hablando del gasto total realizado en bienes duraderos y perecederos. Y es un gasto que responde a las necesidades de las familias. Puede ser vivienda, ropa, comida, transporte, cualquier cosa que vayamos necesitando. Si vamos a la inversión, es adquisición o fabricación de bienes que servirán para producir otros bienes. Es decir, compramos algo que esperamos que nos aporte una ventaja o nos aporte
un input para seguir produciendo de una forma más eficiente o para iniciar la producción de algo que antes no habíamos producido y que esperamos luego sacarle en un futuro rentabilidad. Porque la inversión es eso, es una adquisición que realizamos ahora que esperamos que nos aporte rentabilidad a futuro. Y claro, es un gasto que hacen las empresas, especialmente en bienes de capital. Hay quien también las hace en bienes inmuebles muy claros, pero también se hacen en maquinarias. Comprar una máquina nueva que nos va a permitir producir más para luego poder tener una mayor capacidad de producción y mayor capacidad de abastecimiento a más clientes. Con lo cual, cuando hacemos ese tipo de gastos es porque ya esperamos que vamos a tener, gracias a ese gasto, un crecimiento, con lo cual deja de ser gasto para ser una inversión. Lo hacemos con vistas a obtener un beneficio futuro, unas ventajas futuras. Y entonces, claro, dos tipos de bienes de capital, en existencias y capital fijo, planta y equipo. Y entonces, claro, la inversión puede ser en existencias o puede ser inversión en capital fijo. Y entonces, la inversión bruta sería ambas inversiones, inversión en existencias más inversión en capital fijo. Y todo ello sería la inversión bruta. Y siempre es positiva, nunca es negativa. No es una medida adecuada para medir el crecimiento del capital en la economía, pero es un indicador que podemos utilizar a la hora de medir el Producto Interior Bruto. Entonces, claro, de aquí pasamos a la inversión neta. A la inversión bruta le tenemos que restar la depreciación. Y entonces ahí tenemos la inversión neta, y esta sí puede ser negativa. Porque puede que aquello que hayamos invertido es inferior a la depreciación que estamos teniendo en nuestra fábrica, en nuestra empresa, en el conjunto de la economía. Y estaríamos hablando de stock de bienes de capital duraderos y estaríamos hablando de una capacidad de producir en el futuro, si es positiva o negativa. Y estaríamos hablando de gasto público. Finalmente, no solo las empresas invierten, sino que el sector público también realiza gastos. Y son gastos en bienes y servicios. Puede ser en transporte público, en sanidad, en educación, en infraestructuras. Son gastos públicos. Y el objetivo es satisfacer diferentes necesidades colectivas. Y se tiene en cuenta en el Producto Interior Bruto. Y luego también existen las transferencias, que también hay que tenerlas en cuenta, que son pagos que realiza el sector público a familias sin contraprestación, pensiones, paro, intereses de deuda pública. Los intereses de la deuda pública es cuando compramos bonos de deuda pública que nos van pagando intereses cada vez que llega el vencimiento. Y los objetivos, muchas veces suelen ser reducir la desigualdad o redistribuir la riqueza, o cuando compramos deuda pública suele ser porque ese gobierno en cuestión necesita dinero para acometer otro tipo de gastos o para seguir manteniendo los gastos que antes tenían de pensiones, de transporte público, etc. Y esta partida no se tiene en cuenta en el Producto Interior Bruto. Pero existe y es bueno, aunque no esté dentro del Producto Interior Bruto, saber que existe y tenerla en cuenta. Depende de qué es lo que se quiera medir y qué es lo que se quiera analizar. Y luego están las exportaciones netas, que es, como hemos dicho antes, las exportaciones menos las importaciones. Y esta información se recoge en la balanza de pagos, como balanza comercial. Y entonces, claro, si hablamos de la balanza de pagos, estaríamos hablando de tres subbalanzas. La balanza de cuenta corriente, que serían las importaciones menos las importaciones. La cuenta de capital,
que serían las transferencias de capital, tanto las que realizamos hacia otros países como las que recibimos, y la cuenta financiera, que es la inversión directa, inversión en cartera y otras inversiones, la que realizamos nosotros menos la que realizan de otros países hacia nosotros. Y entonces, claro, la balanza de pago se ha utilizado como herramienta para regular el patrón oro. El patrón oro era un patrón que existió en su momento, donde se puso de referencia el oro y el dólar para luego poder realizar todas las tasas de cambio con respecto al dólar y al oro. Y la fórmula, muy simple. Sin complicarnos mucho la vida, el Producto Interior Bruto sería el consumo más la inversión bruta, más el gasto público, más las exportaciones netas. Sería la suma de los cuatro. Y esto nos llevaría a analizar las fuerzas del mercado. Por una parte tenemos una curva de demanda, que es en relación a precios y cantidades, y es la capacidad que tenemos para comprar una cantidad determinada de un bien siendo invariables el resto de factores. Queremos y tenemos capacidad, pues lo compramos. Y siempre tendremos en cuenta dos factores muy importantes. Uno, la cantidad de bienes existentes, y dos, el precio al que se están ofreciendo y al que estamos dispuestos a pagar como demanda. Cuando hablamos del precio al que se están ofreciendo, hablamos de la curva de oferta. Y el precio de un bien es la cantidad de dinero que se debe pagar por adquirir una unidad de bien o servicio. Y es en la oferta una pendiente positiva. Así como la demanda tenía una pendiente negativa, a mayor precio demandamos menos cantidad. En la oferta es justo lo contrario. A mayor precio, los productores o vendedores nos van a ofrecer mayor cantidad. Y vamos a intentar buscar un equilibrio entre ambas. Y el equilibrio siempre será cuando oferta y demanda confluyen. Será, dicho de otra manera, la intersección entre la oferta y la demanda en el mismo gráfico. Y los consumidores podrán consumir lo que querían y los oferentes venderán lo que deseaban. Se vacía el mercado. No es obligatorio que se vacíe en realidad el mercado. La vida real nos demuestra que hay muchos productos que acaban en stock y se van vaciando poco a poco. No se vacía de forma inmediata. Se determina el precio donde la cantidad ofrecida y demandada es igual, y gráficamente es la intersección, como hemos dicho antes. El equilibrio de un mercado pues se puede realizar de esta manera, y entonces pues prácticamente será, si tenemos en forma de ecuaciones la oferta, que sería la primera ecuación, 600 menos 30p, y la demanda, sería 600 menos 30p, y la oferta, que sería 20 más 28p. ¿Cómo sabemos cuál es la oferta y cuál es la demanda? Cuando la variable, que es el precio, tiene signo negativo, estamos hablando de la demanda. Es decir, 600 menos 30p, ese menos, siendo sobre el 30p, siendo sobre el precio, ya estamos hablando de que es la demanda. Y Q más 28p, ese más sobre ese 28p o sobre el precio, estamos hablando de la oferta. Y entonces sería una forma. La cantidad ofrecida en el punto de equilibrio, pues sería lógicamente igualar ambas ecuaciones. La cantidad demandada en el punto de equilibrio sería la misma si ese equilibrio se consigue a través de igualar ambas ecuaciones. Y claro, ¿cuál es el precio si hay un exceso de demanda de 290 unidades? Pues lógicamente tendríamos que ver, fijaros,
Un detalle del exceso de demanda o exceso de oferta que se verá más tarde en los apartados microeconómicos. Cuando el precio está por encima del equilibrio, hay un exceso de oferta, es decir, nos han puesto un precio superior al equilibrio, para nosotros como consumidores es demasiado caro, pero quien quiere vender verá que el precio está por encima del equilibrio y estará dispuesto a ofrecer más. Hay un exceso de oferta. En cambio, si el precio que nos ponen está por debajo del equilibrio, para nosotros será más barato que lo habitual, estaremos dispuestos a comprar más. Pero para el vendedor, pues puede ser una ruina, con lo cual estará dispuesto a ofrecer menos. Con lo cual, cuando los vendedores ofrecen menos y nosotros estamos dispuestos a comprar más, ahí hay un exceso de demanda. Ahí estamos fuera del equilibrio. En el equilibrio no hay ni exceso de demanda ni exceso de oferta. Y en el ejercicio 2, pues lo podríamos calcular de la misma manera. Entonces, en macroeconomía llegamos al equilibrio macroeconómico. Es la producción total. Dejémonos de mercados. Vayamos a la economía a grosso modo. Y el equilibrio macroeconómico es la producción total de toda la economía, esa intersección entre la oferta y la demanda, y se unifican todos los mercados de todos los bienes y servicios de una economía. No se habla solo de coches o de ropa o de lo que sea, no, todo. Y coincidirá con el Producto Interior Bruto. En equilibrio, la producción es igual al Producto Interior Bruto. Y para ello tenemos, en materia de demanda, la demanda agregada, que es el consumo más inversión, más gasto, más exportaciones netas. ¿Nos suena de algo? Por supuesto que sí, porque es el Producto Interior Bruto. Y muchas veces la demanda agregada se utiliza como sinónimo del Producto Interior Bruto. Con lo cual, en terminología, si estamos buscando demanda agregada y encontramos Producto Interior Bruto, será lo mismo. Y viceversa, si buscamos Producto Interior Bruto y encontramos demanda agregada, será lo mismo. Y la oferta agregada es la producción total de las empresas. Es el mercado de bienes y servicios totales de una economía. Es aquella producción. Y es la oferta total de bienes y servicios en el conjunto de las empresas. Y entonces estamos hablando de una oferta agregada a corto plazo. Y con esto terminaríamos esta sesión. Y bueno, pues si existen dudas, pues no tenéis más que mandar un mensaje a través de la plataforma y os responderemos pues con todo el placer del mundo.